Bienvenidos al audio oficial de la Biblioteca Nacional de la exposición Mujeres, Música y Libertad, álbumes de partituras en Chile, 1850-1920. En esta conversación tendremos con nosotros a Fernanda Vera Malhue, musicóloga, doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, profesora de la Universidad de Chile y curadora de la muestra. Fernanda, para la gente que esté entrando a la muestra, que esté escuchando esto desde su hogar o en cualquiera de las plataformas en que nos pueden encontrar, cuéntales un poco qué es lo que ellos pueden ver cuando vengan a visitarnos a la Biblioteca Nacional, qué es un poco lo que tú querías decir en esta exposición. Lo que van a encontrar es una colección, una selección de alrededor de 12 o 13 álbumes musicales de partitura chilenos que utilizaron mujeres en Chile, que van más o menos desde 1839 hasta 1920. Son mujeres de clases medias y medias altas que eran aficionadas a la música. Entonces lo que vamos a poder ver son las portadas de algunas partituras donde se muestra cómo estas mujeres aprendían, qué instrumentos tocaban, cómo se imaginaba una manera de ser mujer en el siglo XIX. Vamos a ver cómo les dedicaban las partituras, quiénes se las regalaban, qué cosas seleccionaban para incluir en estos álbumes. Vamos a ver también cosas que pertenecieron a Isidora Segers, ¿no? Objetos, sus propios álbumes, un álbum de su hija que se llamaba Laura Uneus, que inspiró a muchos escritores de la época también. Era una figura muy estereotipada de cómo una mujer de la alta sociedad debía ser. Entonces vamos a ver una muestra de mujeres oligarcas, terratenientes como Isidora Segers y su familia, y otras mujeres de clases medias ascendentes que también se aficionan y trabajan y viven de la docencia musical a principios del siglo XX. Fernanda, cuéntanos, ¿qué significa el álbum como objeto? La idea del álbum como objeto nos lleva a pensar en, más allá de la música misma que está contenida en las partituras. Los álbumes son empastes donde hay muchas partituras adentro, pero el álbum como objeto nos lleva a plantearnos la importancia de esta materialidad que los soporta, ¿no? Cómo están empastados en un volumen que parece un libro, que es muy lujoso, pero que al analizarlo y ver como los rastros que dejaron las mujeres que fueron sus propietarias, podemos entender mucho más de cómo era la práctica musical femenina del periodo entre 1850 y 1920. O sea, es el objeto mismo el que nos lleva a plantearnos quiénes son ellas, cómo tocaban, por qué aprendían, dónde compraban, quiénes eran estos compositores, qué instrumentos tocaban. O sea, es el objeto el que nos abre la puerta a decir qué es esto tan bonito que parece un libro, pero que no lo es. Ahora, Fernanda, tú nos hablas un poco sobre estas mujeres oligarcas, ¿no? Sobre una realidad social que había en esos años en Chile. ¿Cuál es la importancia entonces en esta exposición, en esta muestra, sobre las diferencias sociales, pero también las diferencias geográficas? Nosotros en la muestra, la gente que nos visite podrá ver que tenemos material de distintas regiones de Chile. ¿Cuál es la importancia de poder juntar todo ese tipo de material en una muestra como esta? La importancia de juntar todo ese tipo de material es mostrar que esta práctica musical, si bien surgió o se asoció inicialmente a las personas de más alta adscripción social y con mayores recursos en Chile, que tenían que tener un piano de cola, profesores, con cosas que eran exclusivamente importadas, al pasar el tiempo y abrirse las rutas comerciales y tener los puertos chilenos un mayor movimiento, hizo que otras mujeres de clases medias un poco menos acomodadas también aspirasen a tocar el piano, dar clases y vivir de eso, porque en el fondo era una manera también de ganarse la vida como las profesores normalistas, como las modistas, en este caso con una aspiración social un poco más elevada, porque también requería tener un piano o un arpa o guitarras y mandolinas, pero que se fue haciendo cada vez más popular cuando los gustos que son de élite se empiezan a masificar, ¿no? Cuando la gente tiene aspiraciones
de ascender socialmente. Eso pasa con la música, y las mujeres en Chile fueron muy aficionadas en diferentes contextos. Así podemos ver partituras editadas en Vallenar, en Huasco, en Caldera, en Copiapó, La Serena, Valparaíso, Santiago, Concepción, Valdivia, o sea, un gran abanico de edición nacional del cual no tenemos tanta noticia porque eran productos destinados al consumo femenino doméstico al interior del hogar. Y una pregunta en relación a uno de los ejes de esta muestra, que es el hecho que son álbumes de mujeres, ¿no? ¿Por qué crees tú que el hecho que sean de mujeres y resaltarlo es tan relevante, ¿no? Y le da sentido, un poco conecta toda la muestra? Los álbumes musicales son objetos femeninos. Me interesa un poco también comentar qué es el álbum. No es un empaste donde yo reúno la música que a mí me gusta en un periodo anterior al de los aparatos de reproducción sonora. Cuando no tengo nada que reproduzca la música que a mí me gusta, existe esto, y es mediante la palabra escrita, en este caso la partitura, en que las personas saben leer y pueden tocar. Pero este gusto era solo para las mujeres, que tenían que hacer esto en privado en el hogar. Las mujeres no podían mostrarse en un espacio público porque si no, su pudor, su modestia, en el fondo el honor de la familia se ponía en juego, y se crean una serie de productos para el consumo femenino, impresos femeninos, novelas, folletín, diferentes semanarios, algunos periódicos, y en este caso las partituras, que forman parte, el aprender música formaba parte del modo correcto y apropiado de ser mujer en la alta sociedad. ¿Por qué? Porque ellas tenían que aprender a entretenerse solas para no molestar al marido, y también a entretener a otros en el contexto de la tertulia o el salón dentro de la casa. Así ellas tenían que tocar el piano, tenían que cantar, tocar el arpa, y todo eso lo aprenden juntos. Y estas colecciones de partituras, estas músicas que les gustan tanto, son las que juntan, coleccionan, empastan y ordenan ellas como mejor les parece, con mucho lujo, ¿verdad? Son empastes forrados en cuero, repujados en oro, que tienen los cantos dorados o los tienen pintados con papeles marmolados. O sea, hay una inversión económica súper fuerte, pero que iba junto con la idea de cómo ser una buena madre, un ángel del hogar, una mujer correcta y apropiada para el matrimonio en Chile y en las burguesías de todo el mundo, ¿no? Esta es una costumbre que viene de Francia va a España, de España viene a las colonias. O sea, el álbum tiene un gran devenir desde un objeto que se llama álbum amicorum, que es donde las personas como más reputadas que iban a sus casas firmaban recuerdo de la visita. Esa idea del álbum se pasa a álbumes de postales, álbumes de recortes, álbumes de partituras, álbumes de fotografías posteriormente. O sea, el álbum es una manera de la memoralia, construir una memoralia, y en este caso de construir una memoralia a partir de recuerdos que te mueve la música. O sea, yo puedo tener Vals sobre las olas, con el que me enamoré y con el que fui cortejada, y puedo tener otra música de la que toqué en la iglesia el día no sé cuánto. Las mujeres se conforman una subjetividad, las mujeres músicas en Chile, a partir de estos objetos. Fernanda, el público que venga a la Biblioteca Nacional es de distinto rango etario. Tenemos desde los muy jóvenes a gente mayor, pero la gente más joven tal vez pueda hacer esta conexión, ¿no?, entre estos álbumes que recopilaban las mujeres en estos años con lo que hoy día conocemos como una playlist. La gente está muy acostumbrada a tener, por ejemplo, en Spotify o en otras plataformas, listas de música. Seguir las listas de música de artistas famosos para saber qué música les gustan a ellos. ¿Hay un link ahí se puede hacer una conexión entre lo que hoy día la juventud conoce como la playlist con estos álbumes? Sí, bueno, yo en la investigación que hice de mi tesis doctoral, ahí es una idea fundamental que el álbum funciona a modo de playlist. O sea, cada álbum que existe de música es distinto a los otros. No hay ningún álbum de estos de partituras igual a otro, porque cada selección es diferente, porque cada uno de nosotros tiene sus playlists. Es exactamente lo mismo. El álbum de partituras actúa a modo de playlist. O sea, yo puedo seleccionar a lo largo de los años y voy armando mi playlist. Las mujeres muy aficionadas tienen
muchos álbumes. Por ejemplo, están las mujeres de la familia Vega que tenían 30 o más álbumes. Está Isidora Segers que tenía, dicen, 300 y de los cuales se conservan 150. O sea, tenía 150 playlists a las cuales accedía regularmente. Y así pasa con otras mujeres también. Hay algunas que tienen un álbum por cada etapa de su vida. O sea, una playlist de la infancia, un playlist de la juventud y un playlist de mujer casada, con hijos y descendencia. Entonces son cuestiones que me parecen súper interesantes de pensar cómo marcan, por ejemplo, cómo incluyen florecitas pegadas, cómo comentan esto me lo regalaron para mi santo, tal persona, cómo otros les dedican y ellas coleccionan de esa forma, cómo organizan luego, incluyen índices, o sea, todo lo que hoy hacemos digitalmente, ellas lo hacían manualmente y materialmente sobre estos objetos, que eran objetos caros, o sea, una partitura valía lo que hoy vale un almuerzo, era un dinero que se invertía y además había que saber leer, había que saber cantar. Entonces es una cuestión súper interesante ver cómo hay mujeres aficionadas a un solo autor, Gottschalk, por ejemplo, Luis Morrow Gottschalk, un virtuoso muy famoso. Aquí tenemos un álbum de María Adelina Cruz que solo es Gottschalk. O sea, es una cuestión que fuera es como, qué afición tan enorme. Y así hay otros, unos que tienen por género solo valses. O sea, mujeres que solo coleccionaron valses. Por ejemplo, las mujeres no guardan muchas zamacuecas, pero sí muchas mazurcas, ni componen. Entonces así yo también sé que había afición tan grande que había un 10% de la composición del siglo XIX en Chile era de mujeres. O sea, no solamente están tocando, están cantando, sino que también componen. Y en esta composición le dedican a otras. Aquí hay un álbum que se llama Valses, que era de las mujeres de la familia Vega, donde otra compositora, Elvira Vélez, les manda de regalo. Están las estampillas y todo. Ella quiere que estas amigas músicas tengan también las obras que ella compuso en géneros que son de danza. Tenemos que pensar que son músicas para divertirse. Esto es la diversión del siglo XIX. Entonces son un 90% valses, un 10%, un 9% otras danzas, mazurcas, redobas, schottische, ese tipo de danza, y un 1% puede ser lo que hoy día entendemos como música de arte, como un aire, una polonesa, un nocturno. Eso se ve muy, muy tardío y muy, muy poquito. O sea, ellas aprendían a tocar para que otros bailaran, para pasarlo bien, para cantar. Es la diversión. Muchas gracias, Fernanda. Los dejamos a todos cordialmente invitados a visitar la muestra Mujeres, Música y Libertad, álbumes de partituras en Chile 1850-1920, organizado por el Archivo de Música de la Biblioteca Nacional, por la Universidad de Chile, cuya curatoría pertenece a Fernanda Vera, profesora de la Universidad de Chile, doctora en estudios latinoamericanos y musicóloga de la Universidad de Chile. Muchas gracias.